Bueno, ¿cómo están, hermanos? Que Dios los bendiga. Le damos gracias al Señor de estar aquí de nuevo para tener un pequeño estudio bíblico esta semana y que Dios nos acompañe, que nos ayude. Vamos a orar por los hermanos en Honduras, por los hermanos en Tampa, en Orlando y que para el norte donde da tormenta, que el Señor tenga misericordia de ellos. Y también vamos a orar para que la tormenta que está ahora formándose, que no vaya hacia el lugar que estuvo, Honduras, porque no necesitan más. Amén. Y por los hermanos, qué sé yo, vamos a orar un momento para darle gracias al Señor. ¿Ah? Por Melquisedec también. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Pedimos tus bendiciones sobre las peticiones que ya te hemos hecho, Señor. Que tengas misericordia, Señor, con tus hijos, con tu gente, Señor, con la humanidad, Señor Padre. Que los hombres vean, que entiendan, Señor. Que puedan, Señor, presentarse un sacrificio vivo delante de ti, Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Pedimos que la tormenta que se está formando ahora, Señor, no vaya a Honduras, que no vaya a ninguna parte, que se haga pedazos, Señor. Te pedimos también por Melqui, Señor, que en el nombre de Jesucristo, el que sabe todas nuestras necesidades, Señor, que venga, Señor, con tu mano y lo toques ahora, Señor, para que sea salvo, Señor, de toda clase de cosas, infecciones y todas las cosas, Señor. Sabemos que tú sabes lo que es mejor para nosotros, Señor, y hemos visto cómo tú has curado a los hermanos, como les has dado, Señor, gracias, Señor, en toda enfermedad, en toda clase de cosas, al niño de Argentina, Señor, todo. Señor, te damos gracias, Señor. Pedimos que los bendigas ahora en el precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Vamos a empezar a leer la palabra de Dios. Vamos a ir a Hechos 2 y versículo 41. Donde la palabra nos enseña claramente algo que es muy importante. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Entonces vemos allí que los hermanos que recibieron la palabra de Dios, que recibieron, es decir, que recibir es una cosa muy importante, que no solamente simpatizaban con la palabra de Dios, a pesar que había muchos hombres que simpatizaban con la palabra de Dios, pero aquellos hermanos que tenían oídos para escuchar y ojos para ver la palabra de Dios, la recibieron. Entonces es importante que cada uno de nosotros también recibamos la palabra de Dios para que así tengamos provecho de ella, ¿no es cierto? Entonces, así que los hermanos que recibieron la palabra fueron bautizados. Es decir, no hubo una disputa, no hubo una presencia de algo que era contrario, sino que fueron bautizados. Y sabemos cómo fueron bautizados, porque la palabra nos dice eso, ¿no es cierto? Dice en Hechos 2:38, dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Esto es de suma importancia para la iglesia hoy día, porque la iglesia en sí no entiende lo importante que la palabra de Dios es, porque aquellos hombres que creyeron fueron bautizados y fueron bautizados en el nombre de Jesucristo, que es el Cordero de Dios, y no hubo ningún hombre en la Biblia que jamás haya sido bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero vemos que hay una cosa que es muy importante. Para empezar, los discípulos sabían cuál era el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sabían quién era Jesús, que Jesús era el Padre, que Jesús era el Hijo, que Jesús era el Espíritu Santo, porque una vez Felipe le dijo, Señor, si nos muestras al Padre, si me muestras al Padre, va a ser suficiente para mí. Y Jesús le dijo, ¿cuánto tiempo he estado contigo? Ahora, por ejemplo, ahí está Felipe, le dice, Señor, si me muestras al Padre, Señor, qué maravilloso, Señor. Y no sabía que el que estaba en Jesús era el Padre, que su cuerpo era una forma de carne, ¿no es cierto? Una forma que salió de la tierra, que volvería a la tierra, pero dentro de él estaba el Padre. Entonces le dice, ¿cuánto tiempo me dices que te muestra al Padre? Si cuánto tiempo he estado contigo y no crees, por las obras deberías creer que yo soy el Padre y el Padre en mí. Entonces el Padre y el Hijo es una persona, como dice, pero Padre no es nombre.
que es tan importante. ¿Por qué es importante, mis hermanos? Primero que nada, porque la palabra dice que tiene que ser en el nombre de Jesucristo. No estoy seguro, y usted tampoco está seguro, si Jesucristo va a recibir los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y usted va a decir, oh, no, si el Señor lo va a recibir porque yo soy sincero. La verdad es que no sabemos, porque todo el que fue bautizado en la Biblia fue bautizado en el nombre de Jesucristo. En ninguna parte en la Biblia usted puede decir, oh, que eran judíos, nosotros somos gentiles. Bueno, la receta de la salvación es la misma para judíos o gentiles. Si es judío, tiene que bautizarse en el nombre de Jesucristo. Si es gentil, tiene que bautizarse en el nombre de Jesucristo. Si es Buda, tiene que bautizarse en el nombre de Jesucristo. Si es mohametano, tiene que bautizarse en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y la promesa es que recibiréis el Espíritu Santo. Entonces nos damos cuenta que es tan importante, porque yo acabo de decirle que no sé quisiera yo que Dios recibiera, porque la verdad es que estaba en Cristo reconciliando al hombre para sí mismo. Eso es verdad. Pero después se mete una complicación y dicen que vaya a probar esta doctrina porque es una doctrina de Dios. Pero si esa doctrina es de Dios, Dios la va a recibir. Pero hay una cosa cierta, que toda la Biblia es la verdad. Toda la Biblia es lo que Dios va a usar, que toda la Biblia es como Él juzgará al mundo. No tengo idea cómo va a juzgar al mundo de acuerdo a los trinitarios o a los unitarios. Yo sé que Él va a juzgar al mundo por la palabra de Dios. Entonces no es que quiera ser que digan lo unitario, que es esto, que lo demás. No, yo creo la palabra de Dios y no he encontrado a nadie que haya sido bautizado de otra manera más que en el nombre de Jesucristo. Es una polémica muy grande que hay entre las iglesias hoy, pero es una verdad muy grande. Porque si usted me asegura por la palabra de Dios que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿cuál es el nombre? Le digo yo. Entonces, si usted no sabe cuál es el nombre, yo le voy a preguntar a aquellos que sí saben, y no es mi hermano el teólogo, el papa, ni el presbiterio, ni todas las cosas, estos títulos que tienen, pero le voy a preguntar a un hombre que realmente sabe porque estuvo con Jesús, y ese puede ser Felipe, y ese puede ser Pedro, ese puede ser Pablo, cualquiera de esos hombres sabía cuál era el nombre de Jesucristo, porque hay algo que es muy verdad. Es mucha la verdad que hoy los hombres se dicen conocer a Jesucristo, pero no estoy seguro si realmente conocen a Jesucristo. Porque el Jesucristo que yo estoy indicando es el Jesucristo de la Biblia. Entonces, este Jesús es el único que vale. Y le voy a preguntar a Pedro o a Pablo o a cualquiera de sus discípulos cuál es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque Padre no es nombre. Todos padres. ¿Cuál de los padres será? Entonces, el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Señor Padre, Jesús el Hijo. ¿Y quién es el tercero? El Espíritu Santo, Dios mismo. Entonces son nombres, fíjense bien, de los títulos que Jehová usó. Jesús es el Cristo. Jesús es el ungido de Dios. Jesús es el ungido de Dios que descendió a la tierra, habitó entre los hombres, fue tentado de toda clase de tentación, igual que la de nosotros, murió y al morir pagó el precio por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Él murió como hombre. Después de eso, Él descendió a mostrar a los hermanos que Él era el Cristo. Después ascendió, se presentó delante del trono de Dios,
Ahora usted dice, ¿cómo así, hermano? ¿Puede estar Dios en 2 o 3 lugares al mismo tiempo? ¿Cómo me dices eso, hermano? Eso no está bien. Vamos a ver a Juan 3. Juan 3. Usted dice, había un hombre, 3, Juan 3, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemos. Todos sabemos la historia, ¿no es cierto? 3:1. Había un hombre que se llamaba Nicodemo y que era un entendido, un hombre que de mucho conocimiento. Pero acuérdese que el hombre tiene conocimiento. Pero la palabra de Dios no es del conocimiento del hombre, pero es la revelación que Dios da al hombre, y esa revelación es el logos. ¿Sabe lo que es eso? El logos es una palabra con pensamiento. El logos de Dios, con lo que Dios se revela. Jesucristo era el logos de Dios. Lo que le dio a Abraham era el logos de Dios. Toda la palabra de Dios que está revelada a sus hijos es logos. El rima es una palabra que es muy parecida al logos, pero no tiene vida detrás de ella. Entonces aquí está Jesucristo hablando del logos de Dios, y el hombre aplica el logos de Dios, pero dice, esto es rima. No tiene sentido, porque no era un hombre espiritual. Y dice que se llama Nicodemos, un principal entre los judíos. Era un hombre que todos los hombres lo miraban porque tenía un conocimiento increíble de la palabra de Dios, un conocimiento que lo levantaba más alto que todos los hombres, pero no tenía el conocimiento de la palabra efectiva de Dios. Entonces, un hombre puede tener el logos de Dios, la palabra de Dios, pero no entiende las cosas que los hombres dicen. Pero un hombre que tiene la rima también no entiende lo que Jesús dice. ¿Por qué? Porque no son compatibles una con otra. No están apreciándose una con otra, pero el que tiene el logos es el hombre que teme a Dios, el hombre que está en conexión de Dios, el hombre que recibe la palabra de Dios. ¿Entiende? Entonces dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. No hay hombre que haga las señales que él hizo, pero era un hombre que tenía la palabra, actuaba la palabra. Él no era un hipócrita como muchos hombres tienen hoy día, que dicen Samaracandá, que el Señor me dijo, y después no pasa nada. Jesucristo era el logos de Dios, la palabra de Dios encarnada en un hombre llamado Jesús, el Cristo. Respondiendo Jesús, le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahí está el gran misterio, que un hombre puede tener todo el conocimiento del logos, de la rima, y como no ha nacido de nuevo, no tiene la percepción de un hombre que ha nacido de Dios. Un hombre que ha nacido de Dios puede ser un ignorante en otras cosas, puede ser un caído de la tierra, como dicen otras cosas, pero el hombre que tiene la palabra de Dios se regocija en la palabra de Dios, no contradice la palabra de Dios, no encuentra su propia teología, no averigua su propia teología para ganar la discusión. Es un hombre que busca a Dios. No puede ver el que no ha nacido de nuevo, tiene que nacer de nuevo. Nicodemo no sabía que lo que era eso. ¿Cómo me dices que voy a nacer? ¿No tengo que entrar al vientre de mi madre?
Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer si ya es viejo? Qué misterio más grande, ¿eh? Jesús le dijo a todos los hombres, a menos que ustedes coman mi carne y mi sangre, no hay vida en ustedes. Y la gente le dijo ¿qué cree? ¿Que somos vampiros? ¿Carnívoras? ¿Por qué? Porque los hombres miraban al hombre. Jesucristo era un hombre. Como dirían, era un hombre común. No tenía vestiduras de hombre grande. No había un pilar de fuego que lo alumbraba donde él iba. Todas las cosas eran común, incluso sus pies sucios. Y yo me pregunto, si hoy día viniera Jesucristo y fuera un hombre común, un hombre sin apariencia de pastor, ¿qué diríamos nosotros de él? Porque acuérdense una cosa, que Dios no es conocido por su forma carnal, pero Dios es conocido por sus atributos, por lo que Él es, por la palabra que Él habla. Así se conoce a Dios. Entonces, si un hombre me dice a mí que es Dios, gloria a Dios, pero vamos a examinarlo por la palabra de Dios. Pero lo que quiero llegar aquí es otra cosa. Respondiendo Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Que nace de agua y de espíritu no puede nacer de nuevo. Es decir, lo que es nacido de carne es. Y lo que es nacido de espíritu es. Tenemos dos hombres. El que nace de agua vive su vida, muere, carne. Y el que nació de agua y de espíritu, nació de agua, pero algo pasó en su vida, que el Espíritu Santo vivió en él. Y ese espíritu lo que es nacido de carne, carne es. Y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Amén. Del espíritu, la misma palabra griega significa tanto viento como espíritu. Para que entiendan más, el que es nacido de espíritu nació de un viento. Vino un viento recio, como en el día de Pentecostés. Vino un viento que lo conmovió. Vino un viento que lo hizo morir a sí mismo y nacer de nuevo. Jesús le dice, no te maravilles que te dije, os es necesario nacer de viento. ¿Qué significado tiene eso? Porque hoy día nacer del espíritu, todo el mundo nace de espíritu. Va a una religión y le dicen, no, diga Shamaracandá, y nació del espíritu. Y un hombre desesperado, una mujer desesperada va y dice, Shamaracandá. Y el pastor dice, aleluya, 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 nació del espíritu. ¿Cómo así, hermano? ¿Usted cree que en el libro de los Hechos, que había un hombre diciéndole, tiene que decir Shamaracandá? Tiene que decir, hablar en lenguas. Y todas esas cosas. Mire, déjeme decirle algo, la verdad, hermano. Hay un espíritu de mentira en el mundo, un espíritu mentiroso que lo hace hablar en lenguas, que lo hace profetizar y que lo hace hacer todo esto, que se parece a la verdad, pero al fin es la muerte. Por eso hay que pedir a Dios que nazcamos de viento,
que nazcamos de verdad, que nazcamos de su Espíritu, que seamos bautizados con el bautismo del Espíritu Santo y que vivamos bajo la unción del Espíritu Santo, bajo la unción del viento de Dios. Amén. Pero dice, no te maravilles de este que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiera, aleluya. Es viento la palabra. Y oye su sonido, más ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es nacido de nuevo. Oh, dice la profeta Shamanakandá, no se preocupen porque Dios lo va a bendecir hoy día. Viene la bendición de Dios. Mañana Dios te va a bendecir, te va a dar todo lo que quieres en tu alma. ¿Y quién dice que un hijo de Dios quiere plata, que quiere esta cosa, que quiere lo más allá? Cuando eso está ya dado, aleluya. No necesitamos más. Lo que necesito es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu que me llena de Él, que me hace un ser sobrenatural. Eso es lo único que me hace falta. Pero siguen, y la gente dice así, oh, aleluya, me habló a mí, yo estoy pidiendo por eso, yo estoy pidiendo por esto otro, yo estoy pidiendo por esto. ¿Y qué es lo que Dios quiere? El espíritu anticristo le va a dar todo lo que quiera con tal de sacarlo de la voluntad de Dios. Está bien. Respondiendo, Nicodemo le dijo, ¿cómo se puede hacer esto, hermano? Y esta respuesta Jesús le dice. Respondiendo, Jesús le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¡Ja! Algo tan simple. ¿Tú sabes eso? No. Nunca. Pero el Señor sí sabe. Es una experiencia que no puede ser dada, no importa cuánto quieras. Es algo que entre tú y Jesucristo. Y los hombres vamos a ver los frutos de eso. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijera las celestiales? ¡Wow! Mira lo que dice. Aquí le da una patada, pero grande, una patada de caballo. ¡Wow! El Señor le dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. El Hijo del Hombre que está aquí descendió del cielo, subió al cielo. Amén. Está en el cielo. Amén. Pero ¿cómo está en el cielo si está hablando con... Y el hombre estaba aquí en la tierra y en el cielo también. Amén. Está en dos lugares. ¿Sabe lo que pasó? Nicodemos miraba como un hombre carnal. Jesús era un hombre espiritual. Para el hombre espiritual, como Jesús, que era el Padre, no hay lugar de habitación. Él vive en la tierra como vive en el cielo. Amén. Está aquí o está acá. Amén. Está en nuestra iglesia, amén, está en la otra iglesia, está en la otra iglesia, está en otra iglesia también. Sí, Señor. Y Nicodemos no entendía eso. Amén. ¿Se da cuenta? Por eso
Hay que ser hombre y mujer, niño y niña, espiritual, para entender algo así. Entonces, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Descendió del cielo. Nadie subió al cielo, sino el Hijo del Hombre que descendió del cielo. El Hijo del Hombre que está en el cielo. Ascendió al cielo, descendió a la tierra, pero está en el cielo. Pero el hombre carnal no entiende eso. ¿Cómo Jesucristo está en dos lugares al mismo tiempo, hermano? ¿Cómo es posible? Espérese un momento. Yo no puedo estar en dos lugares al mismo tiempo. Yo pienso como Dios. Entonces Dios no puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Pero ¿cómo dicen el Espíritu Santo está en mi iglesia? El Espíritu Santo estuvo en mi iglesia. El Espíritu Santo está conmigo. El Espíritu Santo está en todas partes. Está en el cielo. Como que dijo, estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Y nos dijo que teníamos que congregarnos en un lugar para que donde Él está, donde 2 o 3 se reúnan en su nombre. Amén. Sí, Señor. Él estará. Amén. Allí. Amén. Sí, Señor. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. En Él cree. ¿Y cómo creo en Él? En el nombre de Jesucristo. Ese es el nombre del Cordero de Dios. Mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree, que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, sino el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído, perdón, en el nombre. Amén. Amén. En el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaban más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece a la luz y no viene a la luz, más para que sus obras sean reprendidas. Más el que, aquí está la verdad, el que practica, no el que dice creer, todo el mundo es muy barato creer, pero el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Aleluya. Señor Padre, te damos gracias, Señor. Te pido que nos bendigas, que sigas bendiciendo, que nos sigas ayudando, Señor. Te damos gloria y honra por todas las sanaciones que has tenido, Señor, por todas las maravillosas palabras de Dios que ha venido a darnos aliento de agua viva, Señor. Te damos gracias en el precioso y amable nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, hermanas. Que Dios la bendiga.